Hola, soy Jaime Bailey. Nos vemos en un segundo en el programa y gracias por acompañarnos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 30 de marzo. Estamos saliendo en vivo desde Miami para todo el mundo. Y de nuevo les agradezco profundamente por acompañarme noche a noche, donde quiera que se encuentren. Y me siento inmensamente privilegiado por continuar haciendo mi trabajo cada noche. Pero el presidente peruano Vizcarra anuncia que son ya 950 los casos confirmados, ¿no? No es tanto, ¿no?, en el contexto de América del Sur, o sea, que es bastante menos que Brasil, que Chile y que Ecuador. El problema es la velocidad de crecimiento. O sea, el viernes eran 635 los casos confirmados y hoy lunes son 950, ¿no? Es un crecimiento de casi 50% solo el fin de semana. Esto es lo que me preocupa a mí, la velocidad del crecimiento. Ya tenemos evaluados hasta la fecha a 13.052 personas muestradas, de las cuales 12.502 han dado como resultado negativo y hay 950 casos que han sido positivos. A ver, de nuevo, hoy lunes hay 950 casos confirmados de coronavirus en el Perú. Perfecto. El problema es que el pasado viernes, hace 3 días, eran 635. ¿Ah? O sea que ha subido casi 50%. 50%. Ha subido 50% en 3 días. O sea, el coronavirus en el Perú está subiendo a la misma velocidad que en Estados Unidos. Cada 3 días, más o menos, ¿no? Cada 3 días, no, en Estados Unidos es cada 3 días se duplica. En Perú es cada 3 días más, se multiplica por 50%. 50% más, cada 3 días. Esto quiere decir que si sigue subiendo a ese ritmo el coronavirus en el Perú con cuarentena, el próximo lunes estaríamos ya no en 950, sino en 2.100 casos. Y el siguiente lunes, 13 de abril, 4.700 casos. Insisto, el problema es la velocidad, no tanto el número de casos. El Washington Post hoy, lunes 30 de marzo, mide no solo el número de casos confirmados y número de muertes, sino la velocidad de crecimiento. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los 7 países en los que está creciendo más rápido el coronavirus? Afganistán, 55% de crecimiento cada día. Camerún, 53%. Azerbaiyán, 50%. Turquía, 46%. Honduras, 46%. Filipinas, 44%. Y, en el 7º puesto, Perú, 42%. Crecer 42% de un día a otro es muchísimo. El presidente peruano endurece la cuarentena. Ahora habrá un toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana y en ciertas regiones del Perú de 4 de la tarde a 5 de la mañana. Durante la prórroga del estado de emergencia nacional, que empieza mañana, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18 horas, 6 de la tarde, hasta las 5 horas del día siguiente a nivel nacional. Esperemos que esas medidas tan severamente autoritarias funcionen. De momento, por la velocidad de crecimiento del coronavirus con cuarentena, no sé si están funcionando como quisiéramos, ¿no? Insisto, según el Washington Post hoy, Perú tiene 42% de crecimiento de coronavirus de un día para otro y está entre los 7 países de más veloz, vertiginoso crecimiento día tras día. Bolsonaro se resiste a aplicar la cuarentena. Jair Bolsonaro sigue dando que hablar. El presidente de Brasil desoyó los pedidos de su Ministerio de Salud al pasear el domingo por la capital, acercándose a sus seguidores. Además, reforzó su llamado a romper la cuarentena, bajo el argumento de que Brasil no puede parar porque si lo hace se volvería a Venezuela. Ese aislamiento horizontal, si continúa así, con una cantidad brutal de desempleo, traerá un problema muy serio que llevará años para ser resuelto. Bueno, como han escrito mentes brillantes en los principales periódicos de Estados Unidos en días pasados, si bien la salud de la población tiene prioridad sobre la salud de la economía, no obstante, cuando una persona pierde su empleo y queda en bancarrota, eso afecta también su salud. Por lo tanto,
cuando hay millones de desempleados y puede que haya 40 millones de nuevos desempleados en Estados Unidos en 2 o 3 semanas, eso afecta la salud de esos individuos y por consiguiente también la salud de la población en general, porque habrá más suicidios, más alcoholismo, más adicción a las drogas y un largo y oprobioso etcétera. En México, el psicodélico presidente López Obrador, que antes decía salgan todas las familias a comer a los restaurantes y a las fondas, ahora dice hay que quedarse en casa. Un cambio sustancial. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incitó a los mexicanos a quedarse en casa a fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus. Lo mejor es quedarnos. Vamos a aguantar. Vamos a mantener este retiro que nos va a ayudar mucho. En una imagen muy controvertida, muy discutida, el presidente López Obrador saludó estrechándole la mano a la mamá del narcotraficante el Chapo Guzmán. No te vayas. Ya recibí tu carta. Sí, ya recibí tu carta. Que le vaya muy bien. Menudo personaje este López Obrador. En un aeropuerto, y él no viaja en avión presidencial, sino en vuelos comerciales y de clase económica, se negó a que le tomaran la temperatura. Gracias. Tabasco. ¿Quieres salir en la foto tú? ¿Por qué no obedece las indicaciones del secretario de Salud, señor? No voy a caer en provocación, y tú eres un provocador. Bueno, pues usted pone en riesgo a la población. Usted es el presidente y no da el buen ejemplo. Un provocador. Se afirma también que López Obrador podría tener el coronavirus porque el gobernador de Hidalgo lo tiene y estuvo hace poco con él. No voy a caer en ninguna provocación. Y es que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, anunció en Twitter que dio positivo a la prueba de COVID-19 y que ya toma las medidas recomendadas. Está de invitado especial el gobernador de Hidalgo. Esta es la conferencia matutina del presidente en Palacio Nacional de hace 10 días, del pasado 18 de marzo. Ahí, el presidente se reunió con el gobernador Fayad. López Obrador pide a los mexicanos cuidar a los adultos mayores, como se dice, ¿no? ¿Será que yo soy un adulto mayor o un adulto menor? Por eso, si nos quedamos en casa y nos proponemos cuidar a los adultos mayores, que es la población más vulnerable, vamos a salir adelante. Que salgamos a la calle y que trabajemos los que tengamos una función importante, básica. También dice López Obrador que el hotel en el que se aloja tuvo coronavirus, pero ya está limpio. Este hotel estuvo uno de los primeros infectados del coronavirus y desde luego pues ya se limpió, hay sanidad y el coronavirus no es la peste. Tenemos nada más que tener cuidado, cumplir con las recomendaciones, lo que nos están pidiendo. Regresamos después de la pausa. El presidente Trump el fin de semana estuvo tentado de extender el cierre voluntario, y subrayo voluntario, del país, de los Estados Unidos, solo hasta el domingo 12 de abril. Pero
sus asesores, los científicos, los médicos, le rogaron que extendiera el cierre voluntario hasta fin de abril y así se ha anunciado. Un mes de cierre voluntario en Estados Unidos por el COVID-19. El periodo inicial de 15 días de distanciamiento social terminaba este lunes, pero se ha alargado hasta el 30 de abril. La enfermedad se ha extendido con más de 140.000 casos en todo el país y las muertes han aumentado tan drásticamente en los últimos días, superando los 2.500 fallecidos, que el presidente Donald Trump ha ampliado el confinamiento voluntario. Bueno, a esta hora de la noche, el lunes 30 de marzo, ya las muertes en Estados Unidos superan las 3.000 personas. 3.000. Y el número de casos se duplica cada 3 días. Esto es muy aterrador, la velocidad a la que avanza el coronavirus. Trump ha dicho que para él la economía es prioridad 2, la prioridad 1 es salvar vidas. También ha advertido a la población, mala noticia, pero las malas noticias hay que darlas desde luego, que lo peor vendrá, el peor pico de muertes vendrá en apenas 2 semanas, a mediados de abril. The modeling estimates that the peak in death rate is likely to hit in 2 weeks. So, I'll say it again. The peak, the highest point of death rates, remember this, is likely to hit in 2 weeks. Nothing would be worse than declaring victory before the victory is won. That would be the greatest loss of all. Therefore, the next 2 weeks and during this period, it's very important that everyone strongly follow the guidelines, have to follow the guidelines that our great Vice President holds up a lot. Hoy en el New York Times, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman ha dicho que a la velocidad en que avanza el coronavirus en los Estados Unidos, se duplica cada 3 días y casos confirmados únicamente, es de suponer que a final de abril, de aquí a un mes, 1/3 de todos los estadounidenses nos habremos infectado. Y dice también el premio Nobel Krugman que Estados Unidos es el país que a día de hoy tiene la peor trayectoria de coronavirus en el mundo avanzado. La peor. Va a tener el más alto número de casos y el más alto número de muertes. Si el número de casos continúa creciendo, duplicándose cada 3 días, es de suponer, dice Paul Krugman, y este es un hombre que sabe lo que dice, que el domingo de resurrección habrá más o menos 2,5 millones de estadounidenses infectados. Ahora son 160,000. The better you do, the faster this whole nightmare will end. Therefore, we will be extending our guidelines to April 30th to slow the spread. On Tuesday, we will be finalizing these plans and providing a summary of our findings, supporting data, and strategy to the American people. No todos los científicos, economistas coinciden con la predicción del presidente Trump, según la cual lo peor vendrá en apenas 2 semanas. Los modelos más serios y más confiables, aplastando la curva o no tanto, que yo he podido leer, anuncian que mayo será peor que abril y que fines de mayo será el peor momento de todo el año. Ya en junio y julio tendería a declinar la enfermedad y en agosto, en el momento de mayor calor del verano, probablemente bajarían significativamente los casos, casos confirmados, casos no confirmados y víctimas del coronavirus, ¿no? O sea que probablemente será mayo y no abril, como dice el presidente. El presidente luego, en un arrebato de optimismo que habrá que ver si la realidad refrenda o corrobora, dice que en junio vendrán grandes cosas. Expect that by June 1st we will be well on our way to recovery. We think by June 1st a lot of great things will be happening. I want every citizen in our country to take heart and confidence in the fact that we have the best medical minds in the world tackling this disease. We have the best science, the best researchers, and the best talent anywhere working night and day to protect your family and loved ones and to overcome this pandemic. Pero no siempre el presidente les hace caso, ¿no?, a esas mentes brillantes. Eso por un lado. Y por otro lado, la economía. La semana pasada, esto salió el viernes en el New York Times, solo en una semana 3.3 millones de personas se presentaron ante la oficina de desempleo en este país, superando largamente cualquier récord histórico de desempleo en los Estados Unidos.
Hasta entonces el récord más alto era 800 y pico mil personas desempleadas en una semana. Bueno, la semana pasada fueron más de 3 millones de personas. Y hoy el Washington Post estima que a mediados de abril, estamos hablando de 2 semanas, ¿no? Es decir, hoy es el último lunes de marzo. En 2 semanas va a haber 40 millones de desempleados en los Estados Unidos. Va a ser la peor recesión en la historia económica de este gran país. Looking at what we're seeing now, you know, I would say between 100 and 200,000 cases, deaths. I mean, we're going to have millions of cases, but I just don't think that we really need to make a projection when it's such a moving target. What we do know, Jay, is that we got a serious problem in New York. We have a serious problem in New Orleans, and we're going to be developing serious problems in other areas. Este es el doctor Anthony Fauci, se pronuncia Fauci, ¿eh? Y acaba de decir que en sus modelos van a morir entre 100.000 y 200.000 estadounidenses. Hace varias noches ya, parece como si fuera un año, yo recuerdo que les dije, ¿no? Secretamente se le ha planteado al presidente Trump 4 escenarios de coronavirus. El más optimista son 200.000 personas muertas. El más pesimista, 1.7 millones. Bueno, por suerte, de momento, las medidas restrictivas de distanciamiento social, de cierre voluntario, estarían funcionando, con lo cual el doctor Fauci dice que en el peor de los casos morirían 200.000 personas. Hay otro modelo, el modelo Murray, que dice que van a morir alrededor de 81.000 personas en los próximos 4 meses. O sea que 81.000 de las 200.000 en total que pronostica el doctor Fauci, ¿no? Luego, como ya es bien sabido, Nueva York, el Estado General de Nueva York, el Estado de New Jersey, ambos combinados suman más de la mitad de los casos de coronavirus confirmados en todo Estados Unidos y es, por supuesto, el epicentro del coronavirus en Estados Unidos. Por eso han enviado desde Virginia un buque hospital, el buque Comfort. La ayuda que necesita Nueva York, el epicentro del virus en Estados Unidos, está a punto de zarpar desde Virginia. El presidente Trump acudió para ver a los miembros del personal sanitario y los insumos médicos. Estoy aquí para expresar mi profunda gratitud hacia el personal sanitario que lo está dando todo y estará en la primera línea de esta batalla. Pero los que están en primera línea de una de las zonas más golpeadas de Estados Unidos no pueden esperar más. Manteniendo la distancia de seguridad entre ellos, los trabajadores sanitarios de este hospital del Bronx protestaron por sus condiciones de trabajo. Entre tanto, el gobernador de Nueva York, demócrata él, hijo de un gran político en su día, el gobernador Andrew Cuomo, cuyos bonos políticos han subido exponencialmente, mucha gente está diciendo que él debería ser el candidato demócrata y no Biden, dice Cuomo que hay que adelantarse al coronavirus. Hemos ido detrás de este virus desde el día 1. Hemos adoptado una postura reactiva desde el día 1 con este virus. Vemos qué hace el virus y luego adoptamos medidas. El virus se expande y luego respondemos. Y no es posible vencer con una postura defensiva, sino con un ataque. Hay que adelantarse, anticiparse a lo que va a ocurrir. Y eso es exactamente anticiparse, adelantarse, lo que hicieron, por ejemplo, Taiwán, que está al ladito de la China continental, Singapur, donde hay una vasta población obrera china, Corea del Sur y Japón. Se adelantaron, mandaron a fabricar los exámenes e hicieron miles de exámenes entre toda la población. Iban a todos los hospitales y sometían exámenes gratuitos a cualquier enfermo de cualquier enfermedad. Eso fue anticiparse. No encerraron a la gente en sus casas, no aplicaron ninguna cuarentena, pero la testearon. No faltaban exámenes como aquí y los exámenes no eran defectuosos como aquí, ni se compraban exámenes defectuosos a China como ocurrió con España, ¿no? Trump dice que él preferiría competir contra Cuomo que contra Biden. Well, one of the reasons he's successful is because we've helped make him successful. Now, if he's going to run, that's fine. I wouldn't mind running against Andrew. I know Andrew for a long time. I wouldn't mind that, but I'll be honest, I think he'd be a better candidate than Sleepy Joe. I wouldn't mind running against Andrew. I don't mind running against Joe Biden.
En Wuhan, donde todo comenzó porque aparentemente alguien compró un murciélago en un mercado de animales vivos y se lo comió, o hizo una sopa de murciélago, así tan pedestre como suena, ¿no? Los murciélagos, y lo dije yo entonces, hace mucho, son los únicos mamíferos que vuelan y pueden alojar o portar virus letales a los humanos, pero que a ellos no les hacen ni cosquillas. Bueno, esa sopa de murciélagos nos costó lo que nos está costando. Bueno, en Wuhan la gente vuelve a salir a la calle. Bueno, comprendemos su emoción, por supuesto, ¿no? Y hasta la envidiamos. Ahora, los chinos claramente han mentido, ¿eh? Hoy he leído un reportaje fascinante sobre los crematorios en no solo Wuhan, sino en toda la provincia china de Hubei. En esa provincia viven 60 millones de habitantes. Los crematorios de toda la provincia china de Hubei incineraban a un promedio de 3.000 a 5.000 personas fallecidas de coronavirus cada día. Los chinos han tenido la gigantesca desfachatez de mentirle al mundo, diciéndole que el total de los muertos de coronavirus son 3.200. Una cifra que parecía absolutamente inverosímil. Bueno, al ritmo en que incineraban cadáveres, o sea, 3.000 cada día, son millones los chinos que han muerto por coronavirus. Millones. Otro dato fascinante del reportaje. Desde que comenzó el coronavirus, más o menos en diciembre, hasta ahora, 2 millones de líneas telefónicas celulares chinas han sido desconectadas porque sus portadores no existen más. Entonces, ¿cómo es posible que si los crematorios de Hubei incineraban a entre 3 y 5.000 cadáveres cada día, y si 2 millones de chinos han dejado de existir y ya no usan sus celulares, los chinos tengan la desvergüenza, la dictadura china, quiero decir, perdón que use el gentilicio tan a la ligera, la dictadura comunista china tenga la insolencia moral de decirle al mundo que solamente murieron 3.200 chinos en todo el país? Eso es una mentira grotesca. Taiwán es un caso fascinante. No cuarentena, no restricciones a la libertad de circulación personal, no cerraron bares y restaurantes, pero triunfaron. Triunfaron tanto que solamente se enfermaron 306 personas de coronavirus, hasta el día de hoy, y murieron solo 5. Siendo que Taiwán Taiwán es parte de China, es la China libre, es una islita que está al lado de China continental. 1 millón de personas que viven en Taiwán van a trabajar a la China y regresan. ¿Cómo lo hizo? La semana de enero en Taiwán, a todos los chinos que venían de la China continental los sometían a estrictos exámenes médicos. Mientras en Occidente estábamos todavía despertándonos de la resaca del Año Nuevo, soñando con un año próspero, completamente indiferentes a la epidemia que se larvaba en la China, bueno, en Taiwán se pusieron rapidito, ¿no es cierto? Y además hicieron una cosa formidable, yo no sabía que lo habían hecho también en Taiwán, porque esto lo hicieron en Singapur, es decir, que le hacían un test de coronavirus no al que lo pidiera únicamente, se lo hacían a cualquier persona que iba al médico. En el continental han muerto millones, créanme, millones. La dictadura china miente, en Taiwán han muerto 5. Corea del Sur, así como Taiwán, también entendió que la clave era fabricar exámenes rapidísimamente y someter a exámenes a todo el mundo, a todo el que se moviera, al que quisiera el examen y al que no tanto. Y sometieron a más de 300.000 personas a exámenes gratuitos porque el gobierno apenas comprendió la gravedad de la situación, instruyó a todas las empresas médicas a que fabricasen los exámenes. Corea del Sur, ¿cuántos muertos tiene? 158. En el contexto global es poco, ¿no? 158. Italia ha pasado los 11.000. Estados Unidos está en 3.000 y Corea del Sur está cerquita de China. Corea del Sur ha sorprendido también al mundo por su capacidad de corregir la propagación inicial.
El país había aprendido la lección también de otra brutal epidemia, el MERS, un virus que ataca al sistema respiratorio de forma mucho más agresiva que el COVID-19 y que le dejó 58 muertos en 2015. Corea tenía claro que su error entonces fue la falta de tests, así que el 27 de febrero, con apenas 4 fallecidos, las autoridades sanitarias convocaron a los representantes de más de 20 compañías médicas y pocos días después, las empresas coreanas lideraban la fabricación de kits de detección y se habían hecho más de 300.000 test por todo el país. Un buen ejemplo son estas especies de cabinas telefónicas donde se realizan test rápidos a las puertas de los hospitales sin que médico ni paciente entren en contacto. Esta estrategia de detectar casos y focos tempranos para agilizar la asistencia crítica y facilitar el aislamiento ha permitido mantener la tasa de mortalidad por debajo del promedio global y a 24 de marzo tienen 9.000 casos confirmados y 120 muertos. Yo lo vengo diciendo aquí hace noches, ¿no? Gritando, ladrándolo, que el modelo más simple es el autoritario, ¿no? La represión policial, todo el mundo a la casa, no sale nadie, toque de queda. Este es el modelo más simple. Ahora, el modelo que funciona de verdad no es aplicar la cuarentena indefinida. El modelo que funciona es el combate científico de una enfermedad. O sea, hacer un montón de exámenes, hacer un montón de mascarillas, someter a la gente a exámenes gratuitos, identificar a los que están contagiados, aislarlos. Esto es lo que han hecho en Corea del Sur, en Taiwán, en Singapur, en Japón. Ayer, domingo, 2 chicas salen a pasear por Seúl, Corea del Sur, brota la primavera, los cerezos en flor y la gente está en la calle. ¿Y a qué ritmo crece el coronavirus día a día en Corea del Sur? 2%. Bueno, hoy he leído con gran fascinación en el Wall Street Journal que Suecia es el país europeo más liberal respecto del coronavirus. Veamos. A medida que el coronavirus se extiende por Europa, Suecia ha adoptado un enfoque notablemente diferente para hacer frente a la pandemia. En la capital Estocolmo todavía se puede ver a la gente disfrutando de la primavera. En lugar de obligar a cerrar como sus vecinos Dinamarca y Noruega, el gobierno sueco ha hecho recomendaciones al público como el distanciamiento social y el teletrabajo e insta a los mayores de 70 años a aislarse. Los restaurantes y las escuelas han permanecido abiertos, mientras que las reuniones se han limitado a 50 personas desde el domingo. Las autoridades sanitarias suecas sostienen que otros países han ido muy lejos. Veremos, ¿no? Pero el primer ministro sueco, Stefan Löfven, goza de 80% de aprobación. Y él no ha querido cerrar ni restaurantes ni bares. Solo ha dicho restaurantes y bares, atención a los que están sentados a una mesa. De pie no. No te atienden si estás de pie en un bar. Pero si estás sentado te atienden. No está mal, ¿no? Y si bien han cerrado escuelas, no han cerrado kindergartens. No sé cuál será ese razonamiento. Y sobre todo tratan de aislar a la población mayor de 70 años, ¿no? Es interesante porque el primer ministro sueco ha dicho: apelo a la responsabilidad individual de cada ciudadano para que cuide su salud y prevenga de contagiar a otros ciudadanos. ¿Cómo me gusta escuchar eso, no? Genial, Suecia, un poquito más de Suecia.
Las autoridades suecas han aconsejado al público que practiquen el distanciamiento social y trabajen desde casa, si es posible, y exhortaron a las personas mayores de 70 años a aislarse por precaución. Sin embargo, en comparación con los bloqueos impuestos en otras partes del mundo, la respuesta del gobierno al virus permite una gran cantidad de libertad personal. Estar de pie en los bares ha sido prohibido en Suecia, pero a los clientes de restaurantes se les puede servir en las mesas en lugar de tener que llevar comida para llevar. Las escuelas secundarias y universidades están cerradas, pero las escuelas preescolares y primarias aún imparten clases en persona. Interesante, ¿no? Estaré atento al modelo sueco. España ha anunciado hoy 812 muertes. España, en la cuenta siniestra, tiene 85.000 casos confirmados de coronavirus y en total más de 7.300 muertes. La cifra de muertos diarios con coronavirus desciende en España ligeramente, con 812 fallecidos en las últimas 24 horas, después de que este domingo se registrara el mayor número de muertos en un solo día. El número total de casos en el país es de 85.195, superando ya a China, país donde se originó la pandemia. Lo ha anunciado el Comité Técnico, esta vez sin la presencia del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y principal portavoz de esta crisis, Fernando Simón, que ha dado positivo por coronavirus, aunque está a la espera de un segundo test. Dio positivo, Simón, que lo veíamos todos los días dando las estadísticas, que se mejore. En Madrid, el 37% de todos los fallecidos por coronavirus eran personas de edad avanzada que vivían en residencias de ancianos. La pandemia ha golpeado con especial dureza las residencias de ancianos en España. Un estudio apunta que el 37% del total de los fallecidos por el coronavirus se encuentra aquí. Aunque el virus no distingue entre comunidades autónomas, la catalana ha sido una de las más afectadas. 20.000 ancianos residen en estos centros y de ellos el 60% cuenta con al menos un caso. Las cifras reflejan el drama. En Cataluña, más de 150 ancianos han muerto en residencias, un número que asciende a los 1.500 en toda España. El personal de las residencias asegura que está haciendo todo lo humanamente posible, pero se encuentran saturados. En Lanzarote, creo que esto es en Canarias, España, un hombre salió a pasear a su gallina. En el pueblo español de Lanzarote, un hombre de 51 años decidió ponerle una correa a una gallina y salir a caminar. Pero la ocurrencia podrá costarle hasta 30.000 euros. Un vecino lo escrachó y fue detenido. En el sur de Italia, que es la parte más pobre del país, empiezan a producirse señales de descontento, de desasosiego, de angustia entre la población que ya no tiene que comer, entre la población que no trabaja y no cobra, y no tiene ahorros y no puede subsistir. Mucha de la gente que vive en el sur de Italia tiene empleos informales, trabaja en la economía en negro. Esa gente no puede pedir seguro de desempleo al gobierno y ya hay primeros saqueos tentativos, fallidos de supermercados. La emergencia de Italia no está solo en los hospitales. Con el cierre del país, el problema surge sobre todo en las regiones donde es mayoritario el trabajo en negro. Los trabajadores que se quedan en sus casas no tienen derecho a ninguna ayuda estatal. Los alcaldes de algunas ciudades importantes del sur de Italia temen que el saqueo y la violencia desesperada hasta ahora contenidos puedan desbordarse y provocar una quiebra social más profunda. Tenemos en cuenta millones de parados al crimen organizado, con una liquidez que no digo que sea igual a la del Estado y una capacidad de gasto más rápida que la del Estado. No hemos recibido ninguna prestación económica. Al crimen organizado con 3 horas les basta. Francia ha superado hoy los 3.000 muertos. Francia superó este lunes las 3.000 muertes por coronavirus con 44.550 casos confirmados. La cifra de muertes solo incluye las registradas en hospitales y no en residencias de ancianos o en los domicilios, lo que en los últimos días había levantado dudas sobre la transparencia del Ejecutivo, que prometió empezar a incluirlas esta semana. Las 2 regiones más afectadas en el país son las de la parisina Île-de-France, con 954 muertes, y la del Gran Este, fronteriza con Alemania, Bélgica, Suiza y Luxemburgo, donde ha habido hasta ahora 919 fallecimientos. Lo interesante es que Francia tiene el mismo número de muertos a esta hora de la noche que Estados Unidos, poco más de 3.000, pero en Francia hay 44.000 infectados y en Estados Unidos hay más de 160.000. O sea que la tasa de mortalidad en Estados Unidos es sensiblemente inferior a la de Francia. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno está furiosísimo con sus conciudadanos y les da una severa amonestación por salir de un modo rebelde, desafiando la cuarentena, a la calle. Les hemos dicho, quédense en casa,
Quédense en casa, que se entienda bien. No pueden salir a las calles. Dejen de pensar solo en ustedes, en usted y en usted. Piensen en que van a quitar la vida a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Basta, basta, ya no más irresponsabilidad. Bueno, una actriz chilena que fue a hacer turismo a Cuba, lo que a mí siempre me ha parecido una frivolidad intelectual y una cierta desfachatez ética, ¿eh? Porque la satrapía bananera de La Habana vive de esos turistas frívolos, cínicos. Bueno, ahora no puede salir del hotel, está atrapada, no puede regresar a Chile, y ella, que previsiblemente es de izquierdas y que por eso va a hacer turismo revolucionario a Cuba, ahora le ruega al capitalista Piñera que la salve del infierno en el que se ha metido. Hola, yo soy una de las 290 chilenas que se encuentran varadas en Cuba. Hay 25 personas también en el aeropuerto y por toda Cuba, acá en este hotel, somos 60 personas. Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. En el caso de la Embajada Argentina, les están dando hospedaje, todo, a nosotros nada. Cada día cuenta, todavía no tenemos un número de vuelos, sabemos que si no insistimos es probable que nos podríamos quedar acá, así que les pido toda la ayuda, por favor. Yo no celebro las miserias, las privaciones que ella y otros chilenos en Cuba están padeciendo. Pero si tú vas a hacer turismo frívolo a una cárcel, te puede pasar eso, ¿no? Te puede pasar eso. Te puedes quedar encerrado en la cárcel. Y Cuba es una gigantesca prisión. Nadie es libre ahí. Entonces, bueno, se van a meter a una cárcel ahí a pasear tontamente y ahora quieren que el capitalismo los rescate. Otros chilenos varados en Cuba. Señor ministro, somos los chilenos que nos encontramos en el aeropuerto de La Habana, Cuba. A la fecha llevamos cerca de una semana sin tener respuesta concreta con respecto al retorno a nuestro país y abandono completo por parte de las aerolíneas LATAM y Copa. Desde el viernes 20 de marzo estamos pernoctando dentro del aeropuerto en condiciones inhumanas, durmiendo en el piso sobre cartón, con aire acondicionado a baja temperatura, servicios higiénicos insalubres, con cortes frecuentes de agua potable. No tenemos comunicación con nuestros familiares. En los últimos días se nos ha impedido la salida del recinto a tomar aire. Llevamos días alimentándonos de mala manera, ya que el recinto no cuenta con las instalaciones óptimas, aumentando el riesgo de adquirir enfermedades. O sea, señora, y con todo respeto, ustedes están aprendiendo a vivir como viven los cubanos de a pie en la isla de Cuba. Yo sé que es una educación brutal, ¿no? Pero resulta que el destino, cuyo guionista siempre es un humorista, ha querido que, ya que ustedes tenían la curiosidad de fisgonear cómo eran las cosas en Cuba, ha querido que ustedes vivan un ratito, unas semanitas, como viven los cubanos. O sea que seguramente ustedes van a salir desasnados de ese viaje de turismo revolucionario a Cuba. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Argentina extiende la cuarentena 2 semanas más. Otros 14 días de aislamiento obligatorio en Argentina para evitar la propagación del coronavirus. Así lo anunció el domingo el presidente Alberto Fernández. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es la recomendación que me hacen los expertos.
Argentina tiene cerradas las fronteras y solo se permiten actividades como la producción y venta de alimentos, artículos de limpieza y medicamentos, además de servicios de salud y seguridad, entre otros esenciales, ejercidos por el 10% restante de la población. Venezuela, qué miedo, una bomba de tiempo, no hay nada, ahora no hay agua tampoco. La falta de agua y combustible es para los venezolanos un suplicio, que empeora en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Con tapabocas caseros, el 60% de los venezolanos que enfrentan falta de agua se ven forzados a salir para recolectar una cantidad básica de líquido de las tomas públicas. La gente tiene que cargar el agua aquí, hermano, mira, aquí no es el edificio, es como si tuviera billete en los cerros. El agua ahí. Y menos mal que está esa pila ahí. Para terminar, y en una nota positiva, son ya muy numerosos y muy alentadores los casos de pacientes de coronavirus que se han recuperado rápidamente usando la hidrocloroquina HC, medicamento para la malaria, con la acitromicina AZ. Por lo visto, funciona notablemente bien. Ahora es mejor que te lo administre un médico y no uno mismo, ¿no? Pero es interesante, hay que estar atentos. Hidrocloroquina, acitromicina. Gracias por hoy. Es siempre un placer estar aquí sirviéndolos a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias por ver nuestros videos. Por favor, suscribirse y hacer clic en la campana para que podamos notificarles cuando tengamos videos nuevos.